Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta, el lunes, en el último mes del año 2023, estamos iniciando, se diría, estamos iniciando el final del año, por lo que corresponde a las historias del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se repite de nueva cuenta, como cada año, un nuevo aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya nos tocará en 2 semanas comentar el asunto. Un año más, sigue siendo el sindicato más antiguo, el decano, el de más edad de los sindicatos mexicanos. Pero bueno, voy a presentar una pequeña síntesis, no de la historia, sino de las formas a que llegó su capacidad de organización y reconocer desde cuándo están presentes. Es cosa de 2 semanas. Por lo pronto, seguimos comentando este discurso antiimperialista de Fidel Castro, en contra de una de las actividades que más le gusta a los países imperialistas, controlados siempre, por cierto, por su eje principal, el monopolio de la guerra. Tiene un monopolio fundamental para la creación de armas de todo tipo, la mejor tecnología, por ejemplo, con seguridad los drones, que ahora están más o menos de moda, o la inteligencia artificial. No lo he investigado, pero por la eficiencia de estas dos tecnologías, con toda seguridad, ambas han de haber sido desarrolladas dentro de la industria militar. Ahora, por ejemplo, en estas semanas recientes, el imperialismo de todo tipo, pero en realidad el imperialismo yanqui vuelve a las andadas en, llamémoslo así, dos guerras, tanto para seguir atacando a Palestina como para crear el conflicto de Rusia, que es otro país imperialista, y Ucrania. Es un conflicto viejo, muy viejo, ciertamente, pero es básicamente el control
de los granos europeos en contra de los rusos. Ya no son los soviéticos, los rusos. Y el otro, que en ocasiones está muy, muy, muy encubierto por los asuntos religiosos, pero, perdón, pero sigue siendo la industria de la guerra. Es decir, cuando la economía en general empieza a fallar, aparece la industria de la guerra, salvando los problemas económicos, haciendo lo que suele hacer el imperialismo yanqui. Fidel Castro nos narra ese proceder del imperialismo yanqui. En 1965, ante un gobierno democráticamente electo, con dirigentes afines a la democracia y por la defensa de su constitución, invade la República Dominicana. Un estado, una nación pequeña, muy pequeña, donde no le basta mantener la hegemonía del Caribe, si, a través incluso del entonces fresco control, el cierre de la economía para Cuba, el bloqueo que ya en 1965 está presente y que, como sabemos, este año del 2023 se volvió a votar en la ONU, pierde rotundamente el bloqueo y, sin embargo, el bloqueo persiste. La ONU no sirve para nada. No les demuestra la insistencia de que ya lleva más de 10 años perdiendo la votación Estados Unidos, dos, tres países que le apoyan, pero sabemos que la economía o el monopolio imperialista está ahí presente. Entonces, el debate es, y deberíamos reconocerlo todos los mexicanos, por sus posiciones imperialistas, invadir para imponer sus valores. En este caso, no le gusta que un país propiamente decida democráticamente el gobierno que va a tener. Llegó un dirigente democrático, Juan Bosch, y le están impidiendo ejercer su mandato constitucional. Fuerzas internas divididas provocan, impiden, critican la elección de Juan Bosch y es el pretexto inmediato para que el imperialismo yanqui diga que va a apoyar la democracia y en realidad se contrapone a las decisiones del pueblo dominicano. ¿Cuál es la lección que debemos de sacar de este discurso de de Fidel Castro Ruz? Bueno, reconocer la política que aplica Estados Unidos y los medios por cuales
intenta convencer a las naciones del mundo de que procede de manera legal, correcta y democrática. Pero sigamos leyendo entonces este discurso que apareció publicado en la revista Lux y procuraremos, en este caso, llegar a algunas conclusiones seguramente preliminares de estos acontecimientos. Entonces vamos a proceder al discurso desde el momento en que hoy no lo encuentro, donde nos quedamos la vez pasada. Permítanme, ahora se los voy a poner para que vayamos leyendo juntos. Es interesante que puedan tener ustedes este acceso, esta posibilidad. Es más fácil para mí que leamos juntos, aunque como ya saben, también para poderlo distribuir después, es más fácil que lo copie y desde la computadora podamos leerlo. El manejo de algunas copias de la revista luego se complica y la letra puede ser pequeña. Yo considero que lo que les muestro más o menos se puede leer. Bueno, nos están narrándonos del día 27 al día 30 de cómo se van dando los sucesos en la República Dominicana y él nos narra desde una perspectiva crítica lo que está sucediendo. Dice, ¿qué pasó el día 30? Ya vimos lo anterior, perdón. Y bueno, vamos a retomar desde ahí. Primero, dice en este discurso del 1 de mayo en Cuba, Fidel Castro dice, primero habían desembarcado los marinos, habían desembarcado batallones de la División 82 aerotransportadas. Sin embargo, en la ciudad seguía luchando el pueblo y la fortaleza de Oasama, uno de los principales baluartes de los gorilas en el propio centro de Santo Domingo, cayó el día 30 bajo el ataque de las fuerzas constitucionalistas, es decir, cuando ya habían desembarcado 2 batallones de paracaidistas. A los gobiernos locales, al gobierno y las fuerzas que apoyan o que son apoyadas por los yanquis, les denomina Fidel Castro los gorilas. Es decir, las fuerzas de derecha y reaccionarias de Santo Domingo pudieron ser vencidas a través de la votación por el pueblo de República Dominicana. El pueblo siguió adelante, dice, tomó por asalto la fortaleza de Osama el mismo día 30. Fue por eso que, aunque ya tenían 4.500 hombres, los imperialistas dispusieron nuevos desembarcos de tropas en Santo Domingo.
capital de República Dominicana. Y hay algo que no pueden disimular. Hay algo que revelan sus propias agencias cablegráficas, y es que en el día de ayer las fuerzas yanquis, acompañadas por tropas de Wessing, atacaron la ciudad de Santo Domingo por el puente Duarte. Pero la resistencia del pueblo dominicano, su tenacidad, su patriotismo, estaba haciendo las cosas cada vez más difíciles a los imperialistas yanquis, y todos sus esfuerzos se han dirigido a tratar de legalizar de algún modo su modo de acción. Hoy tenía reunión la OEA. ¿Y qué proponían? Proponían internacionalizar la intervención, es decir, que para que no fuese una intervención unilateral de los Estados Unidos, los gobiernos, los representantes de los gobiernos en la OEA acordasen decir, mencionar que era una intervención de los gobiernos de América. Eso sería internacionalizar la intervención, y en consecuencia ya las tropas yanquis no estarán allí como tropas del gobierno de los Estados Unidos, sino como tropas de la OEA. Para que no los acusasen de imperialismo, de una medida imperialista. Es decir, de lo que trata el gobierno de los Estados Unidos en estos instantes, por todos los medios, es corresponsabilizar a los demás gobiernos de América Latina dentro de sus planes criminales, manchar con la sangre de ese crimen a los demás gobiernos de América Latina, santificar, legalizar su criminal acción. Y hoy estaban presionando en la OEA para que se tomase el acuerdo de internacionalización, de manera que la intervención fuese colectiva y entonces ya ni apareciera como una intervención unilateral monopólica de los Estados Unidos, del imperialismo yanqui. En el ínterin se esforzaron, puesto que no podían aplastar el pueblo para lograr una tregua, y cuando, según noticias, había habido ya algunas conversaciones de tregua, entonces los gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos, comenzó a decir que desde luego la única autoridad que reconocían era de la base de San Isidro, es decir, la del general Wessing. Ahora bien, cuando intervinieron habían dicho que en Santo Domingo no había ninguna autoridad, es decir, que aún en medio de la tregua estaban tratando de crear condiciones para imponer a los gorilas. Es posible que traten de desarmar al pueblo, es posible que traten de que el pueblo entregue las armas en medio de esa tregua, pero ¿qué noticias nos trae prensa latina de la situación de hoy día? Pues según las noticias, los jefes constitucionalistas establecen como condición para que haya tregua el retiro
de las tropas norteamericanas de territorio dominicano. Este punto de vista engrandece a los dirigentes constitucionalistas. Es una actitud que eleva su prestigio a los ojos del mundo. Pero hay que decir que el de ayer y el de hoy, cuando las tropas yanquis con tanques unidas a las fuerzas de Wessing penetraron por el puente Duarte, se encontraron con una tenaz resistencia y un nutrido fuego por parte de los soldados y combatientes constitucionalistas. De tal manera que según las noticias, 3 infantes de marina y 2 paracaidistas yanquis han muerto en Santo Domingo y más de 15 han sido heridos. Es decir, que los dominicanos y el pueblo dominicano ha comprobado lo que Sandino había comprobado ya, lo que el heroico pueblo de Vietnam ha comprobado, que los infantes de marina son de carne y hueso, y que en la carne de los soldados de infantería de marina yanqui penetran las balas, y que mueren como perros miserables y traidores cuando se dispara contra ellos, mientras perpetran sus fechorías en cualquier lugar del mundo. Las tropas imperiales son de carne y hueso, pueden morir. Y al pueblo y a los combatientes dominicanos les cabe la honrosa gloria de haber comprobado una vez más esa verdad, de haber comprobado que los soldados mercenarios del imperialismo son de carne y hueso y que si vienen a matar, bien merecen morir. Ante la situación actual, el imperialismo ha desembarcado tropas en Santo Domingo, pero ya el pueblo dominicano ha desenmascarado sus planes, ya que el pueblo dominicano los ha obligado a quitarse la careta, ya que el pueblo dominicano les ha obligado a revelar sus verdaderas intenciones, su papel de enemigo de los pueblos, su papel de defensores y aliados de los reaccionarios, porque fueron allí a defender a ese mismo Wessing cuyos aviones de guerra ametrallaron y bombardearon la ciudad, cuyos aviones causaron cientos de víctimas inocentes, de mujeres, de niños, en la población civil dominicana, cuyos aviones de guerra llenaron los hospitales de víctimas, de heridos y de cadáveres. Y cuando el pueblo se disponía a pedirle cuentas a ese mismo imperio, esos mismos soldados yanquis que fueron los que en su anterior intervención dejaron allí a Trujillo, esos mismos soldados que a la caída de Trujillo con sus barcos de guerra impidieron la revolución del pueblo dominicano. Esos mismos marinos van allí a defender a los genocidas, a los que bombardean a las ciudades, a los esbirros que asesinan a ciudadanos, a los campesinos y obreros y a estudiantes dominicanos. A nadie podrán confundir con sus calumnias y sus mentiras, ni con sus noticias, ni con sus mentiras. Al señor Johnson
Perdón, el señor Johnson ha dicho con ese cinismo que lo caracteriza que elementos entrenados en el extranjero trataban de controlar la situación. Sí, los elementos entrenados por el imperialismo en Fort Bragg, los elementos del imperialismo en Panamá, los gorilas y asesinos yanquis son los que están tratando de controlar la situación, de aplastar la Revolución Dominicana. Ellos son los únicos extranjeros que están agrediendo al pueblo dominicano. Nosotros no sabemos cuántos comunistas hay en Santo Domingo. Es posible que sean pocos comunistas, pero sin duda de ninguna clase que cualquier comunista en una lucha como esta no se pone al lado de los imperialismos, de los imperialistas, no se pone al lado de los gorilas, porque es su deber revolucionario. Junto a la Constitución, junto al partido que defiende la Constitución, aunque este se declara no comunista, aunque ese partido jure que no quiere nada con los comunistas, ahora andan hurgando para ver de dónde andaban los comunistas, conocidos en Santo Domingo. Pero ese es el más ridículo y el más absurdo de los pretextos. No sabemos si había comunistas en Etiopía con Mussolini cuando este atacó Etiopía, pero sin, perdón, pero sin duda que no pelearon al lado de Mussolini. No sabemos en cada caso de agresión los comunistas que hay en cualquier país, pero es deber de todo comunista luchar junto al movimiento popular, aunque sea una minoría, aunque sean 10 si el pueblo está luchando contra los enemigos tradicionales, tienen el deber de luchar junto al pueblo. ¿Qué demuestra esta desesperación del imperialismo yanqui? Demuestra que el imperialismo tiene miedo, demuestra que el imperialismo está nervioso. En Vietnam hubo también una revolución. En su revolución participó el Partido Comunista, cuando el derrocamiento de Pérez Jiménez era un partido comunista mucho más organizado, mucho más numeroso y muchas más experiencias de la que pueda tener el Partido Comunista, de Santo Domingo. Participó activamente en esa lucha, en el sentimiento antiimperialismo, tal vez más poderoso que en el sentimiento imperialista que existiera en Santo Domingo, aunque esta es una simple conjetura. Pero también sería interesante, muy interesante, reconocer con un estudio cuál era la fuerza de sentimientos más poderosa. Estar con el imperialismo o tener una lucha antiimperialista.
Esta es la cuestión que deberíamos de reconocer, practicar y mostrar. Sin embargo, el imperialismo no intervino. El imperialismo buscó otros medios, buscó otros instrumentos, dividió al pueblo, escogió como instrumento a uno de los partidos políticos y a su jefe, el tristemente célebre Rómulo Betancourt, que seguramente en estos instantes no abre la boca ni dice una sola palabra. Permítanme. Ni dice una sola palabra para condenar la intervención, la brutal intervención de los Estados Unidos en Santo Domingo. Dividieron al pueblo, agitaron el anticomunismo y por lo menos transitoriamente impidieron la revolución en Venezuela. El hecho de que los imperialistas se hayan precipitado, el hecho de que ante un levantamiento cívico-militar no comunista, de carácter constitucionalista, que tenía por líder a Juan Bosch, que ha jurado 1000 veces y de verdad que no es comunista, no tiene nada comunista. Los imperialistas no hayan tratado de hacerlo de Venezuela, que no hayan seguido la táctica de Venezuela y así hayan lanzado por la ocupación militar de Santo Domingo. Es decir, en Santo Domingo se había demostrado por declaraciones, por documentos políticos, que Bosch, que Juan Bosch no era comunista, que no pensaban ser comunistas, que ni idea tenían de lo que era el comunismo. A pesar de eso, lanzaron la ocupación militar y demuestran que están nerviosos. Precisamente ese ataque demuestra que han perdido la serenidad para pensar, demuestra que han perdido la orientación en sus tácticas tradicionales. Pero se han lanzado criminalmente a una aventura en la que tienen mucho más que perder que ganar porque, en primer lugar, desprestigian a todos los gobiernos burgueses que han estado tratando de encontrar una hojita de parra para cubrirse de su complicidad con los imperialistas. Y esos gobiernos burgueses que creyeran en la política de buena vecindad, que creyeron en la Alianza para el Progreso, que creyeron que las intervenciones de infantería, de marina, habían quedado muy atrás en la historia, que creyeron de veras en ese lobo disfrazado
de Caperucita han tenido la oportunidad de recibir una gran lección, un gran desengaño ante sus pueblos. Han de verse en una situación muy difícil porque ya no es un problema del comunismo o anticomunismo o de socialismo o de revolución democrática o burguesa. No, lo que se está discutiendo aquí es la independencia y la soberanía de los pueblos de este continente. Como vemos, nos narra en este su discurso desde la intervención del imperialismo yanqui en Vietnam, de contener el auge de un poder nacionalista de los recursos de Venezuela, o en este caso, la defensa, que pareciera que no la quiere decir, la defensa soberana de su constitución en este pequeño país, República Dominicana. Aceptar la intervención yanqui es renunciar a la independencia de su pueblo. Aceptar calladamente, aceptar tranquilamente la intervención yanqui en Santo Domingo es renunciar al derecho de la independencia de los pueblos de América Latina. Es reconocer el derecho de los Estados Unidos a enviar su infantería de marina cuando le venga la gana en cualquier país de América Latina. Y es ese dilema que hoy tienen todos los gobiernos de América Latina ante sus propios pueblos. No olvidemos que se trata del año de 1965, incluso de apenas dejado el año 64 para iniciar el 65 con un poder de defensa de la Constitución por el pueblo dominicano y su presidente electo, Juan Bush. Y ese es el dilema que tienen hoy todos los gobiernos de América Latina ante sus propios pueblos. ¿Se aceptan o no aceptan el derecho de intervención de los Estados Unidos? ¿Se aceptan o no aceptan la renuncia a la soberanía? Porque en estos países los ciudadanos yanquis, excepto aquí donde los que hay son unos cuantos pocos amigos de Cuba, y los que no lo sean, que anden claros porque queda alguno que otro por ahí disfrazado. Pero en los demás países de América Latina, en todos hay ciudadanos yanquis, hay haciendas yanquis y pueden estar ocultando realmente de acuerdo. Como decimos, con pocos o muchos ciudadanos yanquis en cualquier país, eso le da derecho a la infantería yanqui de invadir, atacar, en aras de rescatar a sus ciudadanos. Cuando en realidad lo hacen es propiamente una invasión a esos pueblos. Y es el tremendo dilema consagrar ese crimen internacional
internos, internacionalizar la intervención es aún peor. Recuerden el año 1965, recuerden el bloqueo y recuerden cómo es unos tiempos donde un programa ya llamado Alianza para el Progreso se difundía de manera amplia y detallada para toda América Latina. Ese no es un gobierno socialista. Es decir, varios gobiernos de manera más o menos versallesca han protestado de la intervención, pero hay que reconocer que solo un gobierno ha demandado la retirada inmediata de las tropas yanquis de Santo Domingo. Y ese no es un gobierno socialista, no es un gobierno que haya sido amigo ni enemigo nuestro y que está lejos del marxismo-leninismo. Sin embargo, es justo reconocer que ha sido el gobierno que ha tenido un planteamiento más claro y es el gobierno de Chile. El gobierno de Chile ha planteado la retirada de las tropas yanquis de Santo Domingo y esa es la única posición correcta. No cabe ninguna otra posición, no cabe ninguna otra fórmula, porque consagrar, legalizar, santificar ese crimen no se lo perdonarán los pueblos a ningún gobierno. Hay que obligar al imperialismo a que cese su intervención armada, su participación en la guerra civil, sus acciones de guerra contra el pueblo y contra los patriotas dominicanos. Y esa acción no ha de corresponder solo a los pueblos de América Latina, sino ha de corresponder a todo el mundo. En Santo Domingo, los gobiernos de América Latina y un pueblo de América Latina están escuchando los amargos frutos de la política estúpida, criminal y irresponsable llevada a cabo contra nuestro país. Están recogiendo los frutos de su complicidad con el imperialismo contra Cuba. Están recogiendo los frutos de los acuerdos de Costa Rica, de Punta del Este, de Washington. Están recogiendo los frutos de su apoyo a las medidas yanquis contra Cuba, de su tolerancia cómplice a las agresiones con nuestra patria, a los ataques como el de Playa Girón, al bloqueo económico, a los ataques piratas, a la ruptura de relaciones con nuestra patria. Hoy el continente americano podrá apreciar que Cuba solidaria ha defendido como nadie el derecho de no intervención, que Cuba solidaria ha defendido como nadie el derecho a la independencia y o que Cuba como nadie tiene una virtud, tiene una concesión de los imperialistas, sino en virtud de la entereza, de la dignidad y del espíritu revolucionario de nuestro pueblo. Hemos frenado a los imperialistas yanquis y ha defendido el derecho soberano de los pueblos de América. Cuba, solidaria frente al imperialismo, frente a gobiernos cobardes, frente a los cómplices, frente a los sindicatos amarillos,
esos mismos que en complicidad con el Departamento de Estado promueven el bloqueo y sabotajes contra los barcos por comerciar con Cuba. Hoy ante los pueblos de América aparecerán como lo son, como lo que son, traidores, vendepatrias, miserables, vendidos al imperialismo yanqui, enemigos de los pueblos de América Latina, enemigos de la soberanía de los pueblos de América. Saludamos, permítanme tantito. Saludamos a los heroicos combatientes dominicanos. Cuba solidaria, dice Fidel Castro. Cuba solidaria ha resistido, ha mantenido en alto su bandera independiente y soberana. Cuba solidaria defendiendo sus derechos, ha defendido los derechos de los demás pueblos. Hoy la América Latina podrá saber quién interviene de verdad en los asuntos internos de los demás pueblos, quién lesiona la soberanía de los demás pueblos. Las palabras cínicas del imperialismo no confundirán a nadie. Su propia prensa y sus propios legisladores, ser encargado de decir que es propósito principal impedir el triunfo de una revolución como la cubana en Santo Domingo. En primer lugar, eso es mentira. No era una revolución como la de Cuba. En primer lugar, no era siquiera una revolución comunista, pero aunque fuese una revolución como la de Cuba, una revolución comunista, ¿qué derecho tienen los imperialistas a impedirles a los pueblos el derecho de hacer su revolución o la revolución que estimen pertinente? Esa es una facultad soberana de cualquier pueblo, tener dentro de sus fronteras su derecho histórico para definir y decidir por cuenta propia, que el pueblo quiera y realizar el tipo de sociedad que estime conveniente, que el pueblo desee darse a través de sus métodos legales, si se quiere, o métodos revolucionarios, como los métodos que adoptamos nosotros. Ningún país y ningún conjunto de países tienen el derecho de impedir a cualquier pueblo haga el tipo de revolución que estime conveniente. Si se quiere hacer revoluciones democrático-burguesas, que hagan revoluciones democrático-burguesas. Y si no quieren hacer revoluciones socialistas, y si quieren más bien hacer revoluciones socialistas, que hagan revoluciones socialistas. Y si quieren
hacer reformas democrático-cristianas, que hagan sus reformas democrático-cristianas, que cada cual haga dentro de su frontera lo que crea más conveniente a su felicidad y a sus destinos. La revolución, la lucha revolucionaria en Santo Domingo no es socialista, no es marxista-leninista, pero, dice Fidel Castro, pero, aunque fuera revolución comunista o socialista, el imperialismo yanqui no tiene derecho a desembarcar allí su infantería de marina. Y aunque no sea comunista, nosotros saludamos a los heroicos y valerosos combatientes dominicanos, como habríamos saludado a los soldados de Bolívar, a los soldados de Sucre, a los soldados de Juárez, perdón, de Juárez, de Benito Juárez, aunque no fuesen comunistas. Ciertamente, eso nos queda claro. Permítame, se me está yendo la batería de la computadora. Ay, yo creo que ya siempre la debo de poner, pase lo que pase. Lo bueno es que avisa. Dice entonces, saludamos con admiración a los cadetes de Chapultepec, que cuando la intervención, perdón, que cuando la invasión de los Estados Unidos a México, en la que le arrebató la mitad de su territorio, se negaron a rendirse esos cadetes y envueltos en la bandera mexicana se lanzaron a un sacrificio prefiriendo la muerte a la rendición. Aquellos cadetes no eran comunistas. En la historia, aquellos ciudadanos franceses que saltaron hicieron trizas tras la batalla, la Bastilla, y con la Bastilla los privilegios feudales que significaban no eran aquellos cadetes de la Bastilla comunistas. A nuestros heroicos y gloriosos bambíes y no eran comunistas. A todos los combatientes, a los que cayeron luchando contra Machado, a los que cayeron luchando contra Batista, que no eran comunistas. Para llegar a ser comunista es necesario llegar a una profunda conciencia, una profunda convicción filosófica, histórica y social, una profunda comprensión de los problemas de la sociedad y de la historia. Y sólo así se podía ser comunista científico en esta época. Pero donde quiera que el pueblo luche más o menos consciente, comprendiendo con mayores causas de su pobreza, de su hambre, donde quiera que el pueblo luche contra los opresores, merecerá en cualquier época y en cualquier parte de la historia la admiración a los heroicos combatientes, aunque no sean comunistas. Por eso nuestra admiración a los heroicos combatientes dominicanos, nuestro profundo respeto
a los que cayeron defendiendo su pueblo, defendiendo su causa, luchando contra los gorilas, luchando contra los intervencionistas yanquis, nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra convicción de que la intervención imperialista es una aventura descabellada, llamada al fracaso, llamada a ahondar las contradicciones del imperialismo, llamada a asumirlo en el desprecio. Acusan de izquierda al movimiento revolucionario y lo que hará izquierdista al movimiento revolucionario es precisamente la intervención yanqui. Lo que hará izquierdista al pueblo dominicano es la cobarde invasión yanqui. Lo que hará izquierdista al pueblo dominicano es la complicidad del imperialismo yanqui con sus verdugos que atropellan y asesinan a los hijos del pueblo, contra los reaccionarios, contra los criminales, con los que ametrallan y bombardean sin consideración a la población civil, con los que matan y hieren a cientos y miles de docentes, porque eso dejará huellas indelebles, eso dejará huellas imborrables. Es probable que los imperialistas, para tratar de borrar la mancha de sangre, de borrar el odio, se aparezca con sus alimentos de paz, con sus medicinas, pero nada, nada, absolutamente nada, borrará el odio, la repulsa y la indignación del pueblo dominicano. Más nada contendrá la lucha, porque esos heroicos patriotas que se enfrentaron a los tanques y los destruyeron, que en medio de la intervención tomaron por asalto la fortaleza de Oasama, no cejarán en la lucha de una forma o de otra. Como luchan los vietnamitas, como luchan los dominicanos de hoy, como luchó Sandino, como luchan los venezolanos o como luchan los colombianos. Seguirán su lucha porque nada ni nadie podrá aplastar la voluntad y el heroísmo de los pueblos. El gobierno de Cuba denunció ante las Naciones Unidas la criminal invasión a Santo Domingo y la Unión Soviética pidió la reunión del Consejo de Seguridad para discutir la intervención yanqui de Santo Domingo. Y el lunes se reunirá el Consejo de Seguridad para discutir el problema. Y estamos seguros de que la causa del pueblo dominicano no solo tendrá el apoyo del campo socialista, tendrá el apoyo también de todos los países no alineados y tendrá el apoyo de la mayor parte de los pueblos del mundo, porque ningún pueblo podrá permanecer indiferente ante ese hecho flagrante, desvergonzado y criminal. Es necesario que se movilice la opinión mundial, es necesario exigir la retirada de las tropas imperialistas del Estado soberano e independiente de Santo Domingo. Los imperialistas se muestran muy agresivos. Les decía que están aconsejados por la desesperación y el miedo. Mas nosotros sabemos que los imperialistas son chantajistas
por naturaleza. Los conocemos bien, demasiado bien. Cada caso, cada paso, paso a paso, los conocemos. Y los denunciamos. En Vietnam, primero, la supuesta agresión de las lanchas torpederas, ataques de represalias, después de ataques ya sistemáticos, sin represalias, después el envío de tropas al sur, después participación de la aviación de Vietnam. Aquí en Santo Domingo, primero unos pocos marines y unos barcos para proteger vida y haciendas, después la infantería, después la división aéreo transportada, después zonas neutralizadas, después para mantener el orden y así paso a paso en cada una de sus aventuras, en cada una de sus fechorías. Es lógico que la actitud agresiva de los imperialistas preocupe a los pueblos. Los hechos demuestran la hipocresía que practican. Los hechos demuestran aquello que dijimos nosotros cuando la elección, que lo mismo les daba Juana que su hermana. Es necesario exigir la retirada de las tropas imperialistas. Electo presidente sigue la táctica de los gorilas del Pentágono, de los círculos más reaccionarios de los Estados Unidos, pero esta es evidentemente una política de chantaje. En la mentalidad yanqui opera la teoría del equilibrio nuclear y que existiendo equilibrio nuclear no habrá guerra nuclear y que cuentan, por tanto, con un amplio campo para sus fechorías en forma de guerra limitada, subversión, intervenciones, agresiones, ataques aéreos, toda esa filosofía que se basa en la idea del equilibrio nuclear y que en la misma medida que las armas nucleares son cada vez más poderosas, por ellos podrán girar contra esa realidad y perpetrar en el mundo todo género de fechorías. Tenemos en algún lugar hay que cortarles las manos a los imperialistas, hay que partirles la jiriquilla a los imperialistas, afrontando los riesgos y que sepa que estamos dispuestos a afrontar esos riesgos. Estoy seguro que, como lo que conocemos muy bien, que son chantajistas y que entonces se podrán a pensar. Por eso es el momento de lograr y pedir que se vayan, que dejen el territorio dominicano. Pero hay que reconocer ese enemigo difícil y hay que saber cómo tratarlos. Y a ese enemigo difícil hay que cortarle las manos en alguna parte y hay que demostrarle que está jugando con candela de veras. Debe abandonar el territorio porque estamos listos a detenerle. Fortaleceremos nuestra defensa. En fin, me llega ya la última parte, se me acabó el tiempo y vamos a dejar por el momento esta parte. Nos queda una primera conclusión. Es que
Hoy no lo puedo regresar. Permítanme tantito. Bueno, nos queda una previa conclusión. Tenemos que desarrollar la discusión entre las bases para que sean ellas, para que los representantes analicen la situación. ¿Qué somos? ¿Comunistas o no comunistas? ¿Somos defensores como Juan Bosch de la Constitución, a sabiendas que es una constitución burguesa? ¿Sabemos lo que es una constitución burguesa? Hemos estado estudiando y preparando las condiciones sociopolíticas del país y reconocemos el periodo en el que estamos luchando, viviendo. Hay un dominio pleno del comercio, del dinero, del consumo, que nos determina, como dice en el discurso Fidel Castro. Esas condiciones objetivas que tenemos en medio de un proceso de capitalismo y seremos capaces de confrontar al capitalismo y al imperialismo, no solo al imperialismo yanqui armado, sino al otro proceso del imperialismo en la economía, en el consumo. Somos capaces de afrontar el reto para sacar adelante a los damnificados del huracán Otis o no. Se extiende nuestra solidaridad este mes, el que viene o dentro de un año, o somos incapaces de reconocer estos riesgos. Hoy mismo, como dice Fidel Castro, reconocemos aún si existe o no el imperialismo yanqui y cómo organiza o no otras naciones. Es muy difícil abarcar los requerimientos del socialismo o del comunismo. Si no nos hemos preparado, es muy débil el asunto. Desde los propios talleres, departamentos, desde las oficinas, como desde las plantas hidroeléctricas existentes, tenemos que discutir y analizar este asunto. El estatuto marca que la revista Lux debe ser socialista. El punto, entonces, es, somos capaces de analizar y reconocer que la revista Lux, que también es bastante añeja, tiene elementos socialistas o se define por ser comunista. Revisémosla, revisémosla y discutamos en torno a ella. Bueno, perdón, ya me alargué mucho, se me ha acabado el tiempo. Tendremos que terminar con otra sesión más este discurso de Fidel Castro Ruz del 1 de mayo, del Día del Trabajo de 1965. Descubramos lo que nos encarga en esta fase que estamos leyendo. Comunismo, socialismo o democracia. Dijo aquí democracia cristiana, demócrata cristianos o burgueses democráticos o democrático burgueses. Nos vemos
Tápense bien, está haciendo bastante frío y nos vemos en una semana más de diciembre del último mes del año. Hasta entonces, en otra añoranza de electricistas.